Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Entonces, antes de empezar, pues, eh, con esta charla que se llama Buenas prácticas en la formación en vehículos eléctricos e híbridos, pues me presento. Mi nombre es Andrés Castro, yo soy ingeniero electrónico, especialista en seguridad y salud del trabajo, precisamente por todo lo que se está hablando de seguridad en la intervención de vehículos eléctricos. Fue lo que me llevó como tal a estudiar esta carrera y pues a fortalecerme como tal en el tema del trabajos con riesgo eléctrico como tal. Muy importante también cuando se está hablando de la manipulación o el mantenimiento de vehículos eléctricos, estar formándose en cada una de las marcas. En este caso, pues soy especialista en mediciones en vehículos eléctricos de la marca Renault. Soy coordinador técnico Renault, tecnólogo automotriz, entrenador de entrenadores de BYD, técnico en seguridad vial, porque pues sabemos que los vehículos son medios de transporte, ¿cierto? Entonces también todo esto se va creando como un ecosistema para todo lo que tiene que ver con el tema. Y pues adicional a eso soy auditor interno tanto de HSQ 17020, 17024, 17025 y 50001 para el tema de auditorías, sobre todo en lo que tiene que ver con empresas de electromovilidad. Tengo más de 20 años de experiencia en el sector automotor, experto en movilidad eléctrica. Cabe anotar lo que le está mencionando hace un momento, que uno estudie la carrera que sea, pues siempre tiene que estar actualizándose. Y un vehículo que llega nuevo del mercado es una oportunidad que se tiene para qué, para investigar, para mirar nuevas tecnologías, porque este tema de movilidad eléctrica va avanzando muy, muy rápido. Entonces, eso me ha permitido como tal trabajar, por ejemplo, en la creación de normas de competencia laboral, normas técnicas acá de la mano con ITEC, programas de formación y pues desempeñarme como consultor y formador en diferentes empresas, tanto públicas como privadas. Entonces, con todo el trayecto que se ha tenido, tenemos una frase, sacamos una frase que dice: la forma más segura de trabajar con vehículos eléctricos e híbridos es generando buenas prácticas y condiciones de trabajo eléctricamente seguras. ¿Esto qué es? Esto es muy importante, o sea, acá en Latinoamérica y en muchos países pues se han visto accidentes e incidentes de orden eléctrico por la manipulación inadecuada de los vehículos y de la herramienta. Entonces es muy importante siempre generar esas buenas prácticas y condiciones eléctricamente seguras, tanto como persona, como el entorno, herramientas, eh, equipos que se necesitan, entre otros. Entonces es muy importante siempre estar fomentando eso y pues al estar hablando nosotros como formadores también pues llevar como ese granito de arena a lo que son los técnicos o los aprendices o estudiantes que tenemos para qué, para que eso sea llevado como tal a las empresas. Entonces, hay unos antecedentes como tal de cuando se empezó a trabajar en este tema. Una de las cosas pues claves como tal es la distinción que se tiene o la diferencia que se tiene con un vehículo de combustión. Ahí ustedes pueden observar, por ejemplo, un vehículo de la gama Renault, esto es una Kangoo ZE, ¿sí? Y una de las cosas que resalta a simple vista es lo que tiene que ver con la instalación naranja, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de esa instalación naranja, pues ya hay unas recomendaciones que se tienen que seguir para pues tener como tal procedimientos seguros. Lo otro, pues tiene que ver con las características de los conectores. Hay los conectores, por ejemplo, ese que está al lado izquierdo, que es café, que tiene una partecita azul, pues son conectores que para sacarlos se necesitan 3 puntos o tiene un sistema de seguridad que necesita manipularlo varias veces y un paso a paso para sacarlo de la manera adecuada. O sea, como estamos hablando de alta tensión, es imperativo tener mucha seguridad en cuanto a eso. En este caso, esa pieza que estamos revisando ahí es lo que es la caja de conexiones de la Kangoo. La tapa que está en la parte superior izquierda es donde hacemos una de las pruebas cuando estamos colocando el vehículo en seguridad eléctrica, un modo seguro que es desconectamos, quitamos el conector de servicio, quitamos esa tapa y medimos ahí con lo que es un detector de tensión para verificar que pues no haya existido problemas durante la desconexión y que el vehículo sea seguro para trabajar pues con el vehículo desconectado, sin alimentación. Entonces acá ya nos cambia un poquito el panorama
a lo que anteriormente veíamos en los vehículos, porque ya, aunque vemos las tuberías de aire acondicionado, pues vemos que son instalaciones en naranja. Y cuando estamos hablando de instalación naranja, precisamente, cuando nosotros miramos toda la normatividad, puede ser de cualquier país, pues lo que hay unos niveles de tensión. Entonces, acá en este caso sería lo que es muy baja tensión, sería un carro convencional. Baja tensión, estamos hablando de menos de 1000 voltios. Alta tensión A y alta tensión B, pues de 1000 a 50.000 y más de 50.000 voltios como tal. ¿Sí? Ya puede ser en alterno o en continuo como lo están observando en la tabla. ¿A dónde quiero llegar? Precisamente si nosotros vemos un vehículo eléctrico, en este momento en el mercado se están encontrando vehículos que manejan baterías de tracción de 500, 400, 330 voltios, buses que manejan baterías de 600 voltios. Entonces, cuando nosotros lo vamos a colocar como tal en esta tabla o vamos a verificar con esta tabla, pues vemos que el dominio de tensión es lo que es baja tensión. Sí, pero ahí hago la aclaración que es alta tensión vehicular. ¿Por qué? Porque si usted observa en cualquier manual de fabricante, cualquier manual de taller, siempre se habla de lo imperativo que es eso. Y es llevar al mecánico como a la familiarización de este tipo de tecnología, ¿cierto? Entonces, tiene que estar consciente que estamos hablando de alta tensión vehicular como tal y que pues al ser alta tensión vehicular se tiene que seguir unos paso a paso que son imperativos para trabajar con seguridad. Entonces ahí colocamos la notica en la parte de abajo, perdón. En la parte de abajo que está un vehículo de propulsión eléctrica híbrida, cubre la tensión muy baja y el campo de baja tensión, tanto en corriente alterna como en corriente directa. Sí, pero recuerden lo que les estoy diciendo, que pues estamos hablando de todas las tensiones que maneja la parte industrial y todo eso, está dentro de ese rango, pero estamos hablando de alta tensión vehicular. Entonces, al estar hablando de eso, pues se tiene que seguir un paso a paso muy importante. Lo otro, como estamos mencionando anteriormente en la diapositiva, pues ustedes veían que había unos cables de color naranja. Los cables se colocan de este color porque tiene una distinción como tal para el trabajo que se está haciendo. ¿Sí? Si usted observa en cualquier carro convencional, pues lo primero que vamos a ver es la primera imagen de la izquierda, donde vemos nosotros que hay de la batería pequeña o la batería normal, sale un cable negro y un cable rojo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estamos hablando de un orden por debajo de 30 voltios como tal. O sea, es la tensión que se puede decir que es estándar para un vehículo. Pues ya sea que maneje 12 voltios como tal o maneje 24 voltios, pues nosotros vemos los cables que son negros y rojos como tal. Hay unos que son especiales que son los de los vehículos híbridos. Sí, los vehículos híbridos, pues sabemos que dentro de su configuración tiene un motor de combustión y está apoyado como tal o está acompañado con un motor eléctrico. Entonces, de acuerdo a la tensión que maneja, pues estos cables también tienen unos colores. En este caso, pues cuando nosotros hablamos de 30 a 60 voltios como tal, estamos hablando de que los cables son o azules o de color verde. Sí, entonces es muy común, por ejemplo, en un vehículo híbrido encontrar pues lo que estamos mencionando del cable negro rojo y el cableado azul como tal. Y pues ya entrando en materia en los vehículos eléctricos, cuando ustedes vean un arnés, un cableado naranja, pues estamos hablando de más de 60 voltios. Y al estar hablando de más de 60 voltios, pues ya se tienen que seguir las recomendaciones del fabricante, se tienen que seguir los parámetros de la empresa para poder trabajar con toda la seguridad del caso, intervenir en los vehículos sin ningún inconveniente. ¿Listo? Eso es como algo muy importante. Cuando nosotros estamos hablando de eso y pues la preocupación que ha habido en el mercado como tal, es que diferentes países lo que están haciendo es empezando a generar sus referentes normativos, ¿cierto? Entonces, en este caso nosotros estamos hablando de los referentes normativos, o acá lo que hemos hecho en Colombia es pues traer diferentes referentes que ya existen, como es el caso del referente alemán o el referente francés, y empezar a apropiarlo como tal acá para empezar a fortalecer todo lo que es el sistema de requisitos legales acá dentro de las empresas. Entonces, noten que acá se está hablando de 3 niveles.
o 4 niveles realmente. Estamos hablando de la norma de Google 209.093 de Alemania, a donde se colocan unos requisitos, unos parámetros que tiene que seguir para poder trabajar normalmente en el vehículo. ¿Sí? Entonces, una persona que va a operar un vehículo con un sistema de alto voltaje, pues ya tiene que tener unas condiciones especiales. ¿Por qué? Porque en este caso los indicadores del vehículo, la aceleración, el freno regenerativo, todo eso, me lleva a unas condiciones que son diferentes para lo que se quiere como tal o en comparación con un vehículo gasolina. Sí, entonces él tiene que estar preparado para eso, ¿cierto? Y pues ya hablando de mantenimiento técnico o de revisión técnica como tal, se establecieron 3 niveles, que es persona instruida por expertos, persona experta en trabajos de sistemas de alta tensión desenergizado y persona cualificada para trabajos de alto voltaje. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, pensemos que hay una persona que va a hacer una revisión de frenos en un vehículo eléctrico. Entonces, la primera pregunta que se hace es qué trabajo se va a realizar en el vehículo y si ese trabajo tiene que ver con algo de la línea de alta tensión. ¿Sí? Si la respuesta es no, pues la persona que puede intervenir el vehículo como tal es una persona instruida por expertos, que sabe precisamente, sabe que un cable naranja es de alta tensión, sabe los dominios de tensión, sabe como todas esas condiciones para que no vaya a generar ningún problema como tal. En este caso, si es una intervención mayor al sistema de alta tensión, pues se requiere como tal una persona experta en trabajos de sistema de alta tensión desenergizado. ¿Qué es eso? Si nosotros, por ejemplo, estamos en nuestra casa y vamos a cambiar un componente eléctrico de nuestra casa o apartamento, pues una de las cosas que hacemos es bajar el taco, desenergizar toda la línea. En este caso, pues es un poco complejo. Tenemos que desenergizar o desconectar la batería de tracción del resto del vehículo para poder intervenir correctamente el vehículo y que no nos vaya a generar ningún problema. Vamos a reemplazar una parte o vamos a hacer cualquier cosa, desenergizamos como tal el vehículo. Sí, eso es muy importante. La tercera persona o el tercer nivel es una persona cualificada para trabajos en sistema de alto voltaje. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de una batería de tracción, una batería, un vehículo eléctrico, pues esa batería tenemos, si la desconectamos y la quitamos, esa batería tiene tensión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puedo encontrar 2 paquetes de 150 voltios y al estar trabajando con eso, pues el riesgo va a subir, va a aumentar. Entonces, al aumentar el riesgo, pues la persona también tiene que estar apta para seguir las recomendaciones y saber cómo actuar en caso de cualquier tipo de accidente. Algo importante también, ahí pues en la imagen de arriba es que cualquier vehículo eléctrico es muy importante que se coloque la demarcación como tal, que es un vehículo eléctrico como tal, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, acá en Colombia, en Latinoamérica, ya en México también sé que lo están haciendo el tema de retrofit, que es la conversión de vehículos térmicos a vehículos eléctricos. Entonces, tengo que colocar una demarcación que me permita identificar que ese vehículo es eléctrico y empezar a apoyar con la información de ese vehículo a los mecanismos de socorro para en caso de cualquier inconveniente o cualquier anomalía que suceda con el vehículo, poder actuar de la manera adecuada. Otro referente que fue uno de los primeros que trajimos acá es la norma francesa 18550. Entonces les comento como caso personal, yo tuve la oportunidad de ir a Francia a estudiar como tal en vehículos eléctricos, a prepararme con ello en la casa matriz que hay en Le Plessis-Robinson, que es muy cerca a París, a donde antes de entrar a Renault a formarnos en los vehículos, nosotros teníamos que hacer una formación que se llamaba habilitación eléctrica. Entonces, esa habilitación eléctrica es sencillamente el permiso, como el que le está mencionando anteriormente de Alemania, es el permiso que se tiene para trabajar en el vehículo. Y no lo hace Renault, sino lo hace un ente externo. ¿Sí? Entonces, hacen como tal la aclaración. Cuando hacen la aclaración como tal, pues le dan a uno un nivel de tensión. Entonces, una cosa, por ejemplo, la primera letra corresponde a baja tensión o muy baja tensión. Hay unos números, entonces yo puedo usar, por ejemplo, B2L. Entonces,
baja tensión, el primer carácter. 2 dice operaciones de orden eléctrico en la línea de tracción. En la zona 4 hay unas zonas también que están delimitadas. Y L, pues está hablando del vehículo eléctrico como tal. O ya empieza a colocar como esas letras que ustedes pueden observar ahí, de acuerdo a la tarea que se está haciendo. O sea, ¿por qué? Porque si es de investigación, si es de otro tipo de cosas, pues la persona tiene que estar más o menos preparada. Si ustedes observan en la columna del lado derecho, ahí dice, por ejemplo, el PSL, que es el encargado de la consignación. ¿Qué es eso de consignación? Esta es la persona responsable en colocar el vehículo en modo seguro. O sea, la persona que puede bajar el taco o puede desconectar el conector de servicio. ¿Para qué? Para que la persona sensibilizada o la persona de menor nivel pueda intervenir el vehículo con seguridad. Y para hacer ese proceso, pues hay unos documentos, hay unos requisitos que se tienen que seguir. En caso de cualquier anomalía o inconveniente, pues todo esto entra dentro de la investigación para verificar cuál es para determinar el nivel de responsabilidad que tienen las personas dentro de la manipulación del vehículo. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que les mencionaba hace un momento de cuando estuve en la ciudad en París, nosotros salimos con estas certificaciones que ustedes observan ahí. Entonces, teníamos un nivel 1 que era BSL, que es el certificado para desconectar eléctricamente el vehículo, la batería de tracción del resto del vehículo. El B2L, podemos hacer intervenciones mecánicas y eléctricas en un vehículo eléctrico, pero pues antes de esto tiene que estar desenergizado. Fuera la batería de tracción por el nivel de responsabilidad y pues lo que puede ocurrir acá porque es el nivel de riesgo aumenta. Cuando nosotros estamos colocando el vehículo en modo seguro sin voltaje, pues lo que hacemos es como tal hacer unas mediciones. Entonces hay otra sigla que es la B2VL, que corresponde a las mediciones que se le hace al vehículo para ponerlo en modo seguro. O sea, yo tengo que verificar con una herramienta de diagnóstico multímetro, un detector de tensión que el vehículo no tenga tensión. Entonces, acá es tan específico que a esto le da otro nivel de autorización que es el B2BL. Y pues se pueden tomar mediciones como tal con el vehículo en modo seguro, pues ya hay una autorización que es B2ML. Entonces, lo que les decía, B de baja tensión, la C o el 2 es el nivel y los atributos que se tienen en cuanto a eso. ¿Sí? Acá en Colombia, ¿qué se ha venido realizando? Acá en Colombia, recogiendo, porque pues lo que les mencioné hace un momento, se trata de coger la normativa, se trata de coger las buenas prácticas que tienen los países que han estado trabajando mucho en este tema. Y pues una de las referentes que se tomó precisamente fue el referente alemán. ¿Sí? En caso del referente alemán, pues se escogió, se hizo un comité como tal y se empezó a hablar de unos niveles de formación como ustedes lo observan en la diapositiva, donde hay un nivel principal que es cuando nosotros estamos hablando de vehículos eléctricos en cualquier empresa, todas las personas, todo el personal tiene que saber que, o sea, tiene que tener una especie de sensibilización. Sí, es un vehículo eléctrico, no manipule eso, o sea, saber qué no se puede hacer con el carro, todos, desde la parte administrativa hasta servicios generales, hasta el personal de vigilancia, todos. ¿Por qué? Porque muchas veces el desconocimiento es lo que nos lleva a tener, a que existan accidentes como tal. Sí, entonces esto es muy, muy importante. El primer nivel, muy similar a lo que le está mencionando ahorita de la parte alemana, cuando nosotros estamos hablando de la persona que hace intervenciones como tal, pero esas intervenciones las hace con autorización y en partes que no están relacionadas con la línea de alta tensión. Entonces, esto es muy, muy importante como tal. O sea, esa persona que va a intervenir, el personal sensibilizado, generalmente va acompañado de un técnico calificado, ¿sí? Donde el técnico calificado tiene la responsabilidad y él sencillamente está apoyando. ¿A qué? A las cosas que no tienen que ver con la línea de alta tensión. El 12 sería el técnico calificado. Ese técnico calificado es la persona que en este caso podría trabajar, por ejemplo, con alto voltaje vehicular. Hace el corte de tensión, cambia motores, cambia inversores,
cambia y diagnostica diferente tipo de piezas, pero el vehículo está desconectado, sin alimentación, porque la alimentación o esa parte de diagnóstico avanzado, incluido la batería de tracción, es responsabilidad como tal de un técnico especializado en alto voltaje vehicular, ¿sí? Y algo muy importante también es que para llegar ahí, pues se tienen que tener todas las condiciones necesarias para eso. ¿Por qué? Muchas veces cuando se está hablando de formación o se está hablando de intervención de vehículo, la gente lo que quiere es llegar a este nivel rápido. Dice, no, yo quiero ser técnico especializado ya. Pero pues el técnico especializado tiene una parte de formación, tiene una parte de experiencia como tal y tiene como esa carrera en el trabajo de vehículos eléctricos. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, ustedes también han podido observar muchas veces que hay instituciones que están dando formación en vehículos eléctricos, por ejemplo, en línea. ¿Sí? Y acá pues yo puedo tener la formación, pero el tener esa formación no quiere decir que yo esté calificado como tal para hacer la intervención, sino se requiere hacer esa carrera y se requiere el seguimiento como tal de una persona externa, experta para que dé la autorización como tal y verifique que la persona es apta para eso. Lo otro tiene que ver con los exámenes médicos. ¿Sí? Una persona que pues, está trabajando con tensión tiene que tener las condiciones de salud también necesarias para poder hacer la intervención sin ningún inconveniente. Entonces, acá haciendo un resumen, hay unas personas informadas y hay unas personas calificadas. Personas informadas son las que no son electricistas. Yo estoy en la calle, veo un carro, yo digo, uy, ese carro es eléctrico. Entonces, como sé que es eléctrico, soy una persona informada, ¿cierto? El nivel es un nivel cero. Hay personal sensibilizado que ve el carro eléctrico y, por ejemplo, dice, venga, acuerde que los cables naranjas son alta tensión y no se pueden manipular. Acuerde que la distancia que tenemos que tener para manipular los cables es de más de 30, o para manipular el vehículo tiene que ser más de 30 centímetros. Sí, entonces cuando estamos hablando de eso, pues ya estamos hablando de un técnico sensibilizado. Están las letras que están de manera vertical, que me dice, está el técnico de corte de tensión, que corta la tensión del vehículo. Ya sigue el nivel 2 que sería el técnico habilitado cualificado para hacer intervenciones con el vehículo desconectado. Y los especialistas en alta tensión con certificación, que manipulan baterías, hacen revisiones de un orden mayor, pues con todas las condiciones necesarias para eso. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de intervención también, muy importante también es respetar las zonas. ¿Qué quiere decir eso de respetar las zonas? Eso quiere decir que hay unas distancias que se tienen que respetar para poder hacer una intervención. En el caso de, por ejemplo, yo ser una persona sensibilizado a una persona calificada. Entonces, yo sé que si, por ejemplo, utilizo un rache, una llave para desconectar o bajar una pieza, y si esa pieza tiene bueno, hablemos de un volvedor, tiene más de 30 centímetros, pues yo puedo cerrar el circuito con ese elemento. Entonces, por eso se está hablando de las zonas libres como tal y las zonas puesta a voltaje o reforzada. Entonces, cuando estamos hablando de esos de menos de 30 centímetros, ya la persona tiene que estar en un nivel 2, tiene que ser una persona calificada. ¿Listo? ¿Qué hemos hecho acá también? Cuando nosotros estamos hablando de formación, por ejemplo, hablando, yo trabajo en este caso en el SENA, nosotros contamos con esos centros de formación que ustedes pueden observar ahí, donde pues en los centros de formación se valida cuáles centros de formación tienen todas las condiciones para dar la formación en vehículos eléctricos e híbridos. ¿Cuáles condiciones? Las condiciones tienen que ver con los herramientas, equipos, vehículos, elementos como tal y pues sobre todo los instructores que estén preparados para eso. Listo, permítame un segundo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de eso, regálame un segundo, por favor.
Listo. Entonces estamos hablando de que la persona tiene que tener, el centro de formación tiene que tener todas las condiciones para dar formación como tal. En este caso, pues los centros que ustedes observan que están resaltados son los centros que tienen esas condiciones para poder impartir los programas de formación. ¿Qué programas de formación? Nosotros actualmente contamos con 2 programas de formación, uno que es técnico mantenimiento de sistemas de propulsión eléctrica de ebria automotriz y el otro que tiene que ver que no va a introducirse totalmente en la parte de vehículos eléctricos, pero pues sí tiene que ver una parte importante que es el técnico mantenimiento eléctrico y control electrónico de automotores. Ellos dos, pues dentro de sus competencias, tienen que ver con la parte de diagnóstico, tienen que ver con la parte de seguridad en vehículos eléctricos para su intervención. Entonces, de esos centros, estos dos se están formando en cuanto a eso. Algo importante es que hace unos años nosotros estamos trayendo el tema, o sea, esto fue aproximadamente en el 2013, se empezó a implementar eso. En 2015 se quería sacar una especialización tecnológica en mantenimiento de vehículos eléctricos e híbridos. ¿Por qué? Porque sabemos la responsabilidad que se tiene en cuanto a eso. ¿Sí? O sea, muchas veces cuando un muchacho está en un colegio y sale a formarse como técnico, pues le falta esa experiencia que es muy importante para impedir que tenga cualquier problema en la intervención de vehículos. Entonces, no se pudo por otros medios, o sea, no se pudo establecer como tal la especialización, nos tocó sacar como tal el técnico, pero ese técnico tiene dentro de sus requisitos, la persona tiene que por lo menos tener un técnico y tiene que tener una experiencia certificada en la parte vehicular. O sea, no podemos arrancar de cero, sino ya se tiene un conocimiento claro, un conocimiento base para poderlo hacer. Y la persona pues tiene unas destrezas como tal para poder manipular los vehículos. Sabiendo pues también que estos técnicos se quedan cortos como tal para la formación de todo el personal que hay en Colombia, que ustedes saben que, por ejemplo, el tema de sistema integrados de transporte, el tema de Transmilenio, pues ya se maneja ya hay aproximadamente como unos 30.000 vehículos rodando acá en Colombia, tanto eléctricos como híbridos. Pues no dan abasto los técnicos. Entonces se sacaron como tal unos programas de formación que son programas de formación cortos. ¿Para qué? Para empezar a divulgar esta información o empezar a divulgar esto con todos los medios pertinentes o necesarios para el tema. Tanto instructores como técnicos, como mecanismos de socorro, como operadores, como profesores de universidades, institutos, todo eso es muy, muy importante, facilitadores, todo eso. Entonces se sacaron estos programas como tal, donde pues son programas relativamente cortos, donde se puntualiza como tal en los sistemas y se puntualiza como tal en la responsabilidad que se tiene en la manipulación de estos vehículos. Entonces, acá hay una imagen precisamente, unas fotos, hay un aliado estratégico que nosotros tenemos que nos ha apoyado muchísimo en toda esta experiencia que es el ECTUDE. Precisamente es importante mencionarlo porque pues al tratarse de software lo que nos ha ayudado es a darle unas bases necesarias como tal al técnico, al muchacho que va a intervenir en el vehículo, antes de. Entonces ya cuando trabajamos en la plataforma, llegamos como tal a manipular vehículos mucho más fácil. Sí, entonces eso es importante mencionarlo y pues aprovechar ese. Por ejemplo, la foto que ustedes ven en la parte inferior derecha es una formación que tuvimos acá en la ciudad de Bogotá de la plataforma. Hablamos también del tema de electromovilidad con los instructores de la red automotora acá del Centro de Formación de Bogotá. Entonces manejo la plataforma, cómo podíamos hacer ciertas cosas para poder mejorar y poder aprovechar esta gran herramienta que se tiene. También les mencionaba que dentro de los programas de formación se tiene un técnico o el que estamos sacando, el técnico en mantenimiento de sistemas de propulsión eléctrica híbrida. Pues inicialmente lo que hicimos a las personas que están en la imagen son personas que unos son instructores y otros son personas que están en la empresa como tal. Entonces, ese grupo que está ahí es precisamente nuestro grupo piloto para empezar a divulgar ese técnico mantenimiento de sistemas de propulsión eléctrica híbrida.
¿sí? Pues al ser un piloto, ustedes saben que hay oportunidades de mejora y hay cosas que se han tenido en cuenta. ¿Para qué? Pues para mejorar y para empezar a apropiarnos o ayudarnos o apoyarnos con empresas del sector productivo, que son las que tienen la tecnología en el día a día, para poder impartir la formación con toda la ley. Sí, que sea aprovechada realmente por las personas y las empresas del sector productivo. Acá nos pasó un caso específico también. Resulta que uno de los problemas grandes que se tiene acá en Colombia es el tema de operación, ¿sí? O sea, acá como hay sistemas integrados de transporte, está Transmilenio, está todo este tema, pues realmente no abasto la cantidad de conductores, operadores que hay con respecto a la cantidad de buses que van saliendo diariamente, que van reforzando todo el tema. Entonces, hay un operador público que llama La Rolita. La Rolita es como un apodo que le tira a las personas que viven en Bogotá, eh, donde se preparaba a diferentes madres, cabezas de familia, eh, personas que se empezó a llevar como al trabajo en este medio. Sí, entonces esto era algo muy importante porque lo que mencioné anteriormente, aunque ellas iban a operar los buses como tal, pues el conocimiento que tienen que tener como tal en la manipulación del vehículo, en la parte de operación para aprovechar la autonomía, la regeneración, todo este tema, pues es muy importante el tema de seguridad, por ejemplo, en caso de un incidente o que pasa algo con el vehículo. Entonces estuvimos muy juiciosos con ellos, apoyando como tal este tema. Y pues ahí en la imagen en la parte de arriba, ustedes ven que ahí tenemos un bus, un BLS, mide 12 metros de largo, donde pues se hicieron ciertas pruebas y todo eso, ¿para qué? Para apoyar como tal la formación de estas 450 operadoras en la manipulación y en la operación de vehículos eléctricos. En este caso BLD, con padrones y bocetones. Algo importante también, acá en Bogotá, algo que se aprovechó muchísimo también es la preparación al cuerpo de bomberos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente yo creo que en la mayoría de países son las personas que están menos preparadas para la cantidad de tecnología que está ingresando. Entonces, ayer, antes de ayer, precisamente está reunido con uno de ellos porque estamos trabajando con nuevos materiales para la extinción de incendios. Y sencillamente, aunque había algunos que tienen una preparación, pues acá están muy crudos en cuanto a eso, porque se requiere la intervención, la manipulación, la capacitación, todo esto de estos vehículos. Porque, por ejemplo, nosotros lo podemos ver que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, hace pocos días hubo un accidente donde un vehículo se prendió y están los bomberos reaccionando en este tema. Y ellos tienen un protocolo como tal para eso. O dice, si usted mira un manual de operador, un manual de fabricante, dice que para apagar o extinguir un vehículo, el fuego, un vehículo eléctrico, agua. Pero cuando nosotros estamos hablando de agua, estamos hablando de más de 10.000 litros. Entonces, hay vías que son mejores para ese tipo de cosas y pues muy importante la preparación como tal, en este caso a nuestro cuerpo de bomberos para en caso de cualquier inconveniente. Lo que les decía, ya hay más de 30.000 vehículos, entonces es muy importante que tengan la preparación. En este caso, la imagen que ustedes observan ahí podemos ver cosas importantes. Uno que es, por ejemplo, se denota que es la parte de los elementos de protección colectiva. Si ustedes observan, pues los dos vehículos están encerrados como tal con unas cadenas. Entonces, esas cadenas, ¿para qué son? Para avisarle, informarle a las personas que están fuera o que son ajenas a lo que está haciendo, que ahí se está haciendo una intervención de vehículo eléctrico. Por ejemplo, en la Cango de la parte superior ven el panorámico que hay una imagen que es de riesgo eléctrico. Hay una ficha de corte de tensión. Entonces, son cosas que le ayudan a la persona a identificar que ahí se está dando a cabo una labor, una tarea con vehículo eléctrico. En la parte de abajo, las dos personas que terminaron de hacer como tal lo que es el corte de tensión o colocar esa Outlander en modo seguro, cuando lo hicieron, pues tienen que llenar unos documentos. Están llenando como tal una ficha que llama la ficha de corte de tensión, que en este caso va a reposar como tal eh,
con la documentación del vehículo, se tiene que verificar la información, por ejemplo, la orden de trabajo para saber y conocer que se está haciendo todo con seguridad. Hay un responsable. En este caso, ¿quién es el responsable? Es la persona que está firmando. Si ustedes observan dentro de la zona de seguridad hay dos personas. El responsable, el que está firmando, el otro, la otra persona, es una persona de apoyo que está verificando que durante todo el procedimiento se sigan todos los pasos. Porque ese es uno de los peligros que puede suceder, que ya como nos volvemos expertos o empezamos a conocer el vehículo, pues no empezamos a saltar pasos como tal. Y cuando empieza uno a saltar pasos, pues puede existir un riesgo y pues en este caso eso es lo que se quiere evitar. Entonces la formación es algo muy, muy importante. Acá tenemos otras dos imágenes, tres imágenes, donde uno en la imagen del lado izquierdo se está desmontando como tal la máquina eléctrica de una Hino, de un camión Hino, un Hino 300. Ya cuando se hizo la intervención, en ese caso ese carro ya está en modo seguro. Ya se puede trabajar sin inconvenientes. ¿Por qué? Porque ya se desconectó la batería al resto del vehículo. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, los técnicos tienen guantes, pero son guantes de trabajo mecánico. ¿Por qué? Porque ya se aseguraron, ya hay una documentación que aseguró que el vehículo está seguro eléctricamente. Al lado derecho hay dos imágenes que son muy importantes mencionar. Es cuando nosotros conseguimos vehículos para formación, en este caso vehículos que son originales, es una Hino que la venden para la calle, pues es inevitable que sucedan este tipo de cosas. Entonces, ustedes observan, por ejemplo, que el conector de servicio, que está en la parte superior derecha, está partido, y a donde va el conector de servicio, que está en la parte de abajo, también está partido como tal. O sea, al hacer las intervenciones muchas veces, esto es inevitable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son preparados como tal los vehículos para dar formación en diagnóstico, por ejemplo, de vehículo eléctrico. Entonces, este es uno de los problemas que se ha tenido porque cambiar estos elementos tiene un valor y no es algo que sea económico, sino tienen costos elevados, muchas veces no están en el país y todo eso. Entonces, cuando empezamos a hablar de varias cosas al mismo vehículo, pues se empiezan a aumentar como tal los costos. Acá en esta imagen ustedes pueden observar, se está haciendo como tal el tema de corte de tensión o puesta de seguridad del Outlander. Entonces, una de las cosas que se hace es cuando se está interviniendo el vehículo, para verificar que efectivamente no haya tensión, se verifican los fusibles que se observan en la imagen del lado izquierdo. Sí, entonces ahí con un detector de tensión se verifica que no exista tensión residual o no exista tensión que nos pueda generar cualquier inconveniente. Ahí en el círculo que le estoy colocando, como estas tapas se desmontan y se montan para hacer esas mediciones, pues un tornillo ya se dañó. Para corregir ese tornillito tenemos que desarmar la batería de tracción para poder tener acceso a esa parte. Entonces ahí es lo que les mencioné hace un rato, que se nos empiezan a incrementar como tal los costos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vehículo no era un vehículo para entrenamiento. Ya lo mencionaba también, ustedes saben que, por ejemplo, la plataforma Lectude eh, tiene curso, el curso de movilidad eléctrica, tiene unos módulos bien interesantes donde explican paso a paso de todo, desde la parte de seguridad hasta una parte que puede ser más compleja que puede ser la parte de electrónica de potencia, motores y todo este tema. Entonces, nos hemos apoyado como tal dentro de la formación de este técnico en vehículos eléctricos con la plataforma Electrude y con la parte de electromovilidad. Eso nos ayuda muchísimo. Como producto de todo eso, pues este año, prácticamente hace 15 días, tuvimos la oportunidad de entrar acá. Hay una escuela tecnológica que es el Instituto Técnico Central, que pues viendo todo lo que está pasando en el país con el tema de electromovilidad, todo lo que está pasando en todos esos temas, dijeron, venga, ¿qué productos ustedes tienen? ¿Qué productos hay en el mercado para la formación de todas las personas que requieren este tipo de formación? Entonces, en este caso, pues como producto y
con todo lo que le estábamos comentando, pues inicialmente lo que hicimos fue con una empresa, con la empresa de nosotros, realizamos como tal un convenio marco con ellos, porque pues acá es muy importante resaltar eso que les mencionaba. Una cosa es la formación y otra cosa es lo que está pasando en la realidad o la experiencia que se tiene. Entonces, en este caso, ellos como centro de formación tienen un recorrido bien importante. Ahorita ahí en la diapositiva parecía como 115 años, pero en el tema de electromovilidad, no. Entonces, nos llamaron para sencillamente reforzar como tal la formación del semillero de investigación que ellos tienen y empezar a fortalecer estas tecnologías en electromovilidad. Sí, entonces, esto fue muy importante. Los módulos que tiene Lectude, que son los 9 módulos que se observan acá, los impartimos como tal. Aparte de eso, pues de fortalecer los módulos, acá me da un resultado como de 48 horas, si no estoy mal. Aparte de eso, pues lo que hicimos, teniendo en cuenta la experiencia que les mencionaba y pues teniendo en cuenta el acercamiento que tenemos con las diferentes marcas, se hizo una serie de operaciones, mediciones, ¿para qué? Para llevar a esos investigadores a darles un curso de introducción de movilidad eléctrica híbrida de 80 horas. ¿Por qué hablamos de introducción? Por lo que les mencioné anteriormente, que siempre es, o sea, tenemos que ser conscientes que hay un primer paso, ¿cierto? Entonces, con estas personas, el próximo año ya vamos a arrancar un segundo paso donde hay un mayor grado de complejidad, hay unas condiciones específicas, ¿para qué? Para empezar a introducirnos como tal a las marcas. Como producto de todo eso, pues se implementó, se propuso como tal crear un centro de excelencia en movilidad eléctrica. Prácticamente, como ustedes lo observan en la imagen, es como va a quedar el laboratorio de ellos, donde pues está, en este caso está el Volkswagen Up. Bueno, hay un dron que ven ahí que también se está utilizando para el tema de seguimiento de accidentes de tránsito y todo eso, y están los diferentes bancos para el trabajo con los simuladores que se tienen. Entonces, esto es algo como va a quedar ese centro de experiencia con compañía de apoyo de lectura. También en la parte externa, pues nosotros hemos ofrecido lo que son cursos de sistemas de alto voltaje, implementación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo en vehículos eléctricos e híbridos, procedimientos diagnósticos a la medida, porque pues lo que mencionaba, no es lo mismo si yo estoy formado en Renault, no es lo mismo trabajar con un Nissan que con un Renault, sino tiene que hacerse un estudio bien importante. ¿Para qué? Para tener la responsabilidad de cumplir o tener el impacto que se quiere tener. Entonces se ha apoyado como tal en la formación a técnicos de talleres de servicio, concesionarios, a formadores, facilitadores, instructores. Pues ha habido una carrera bien interesante en cuanto a eso. También les mencionaba que pues con la rolita, por ejemplo, lo que se hizo fue dentro de la formación que tiene ella como operación, se reforzó como tal, se colocaron esos 5 puntos que se observan ahí, que es la visión general, análisis de fallas, mantenimiento, principios de funcionamiento, montaje y desmontaje, también el tema de seguridad, de operación. Entonces se reforzó, se llevó un poquito más allá a los operadores. Sabemos que ellos no van a manipular las líneas de alta tensión, pero pues el hecho de no manipular no quiere decir que no tengan que conocer en cuanto a eso. Entonces lo llevamos a este punto como tal. Otros entes que nos apoyan como tal o son responsables acá de asegurar que el parque automotor que está rodando en Colombia cumpla con todas las condiciones son los centros de diagnóstico automotriz. Entonces ellos también hemos tenido como el impacto apoyándolos. ¿Para qué? Para que dentro de su proceso y procedimientos de inspección de vehículos cumpla con toda la rigurosidad, no solamente para asegurar que el carro salga en buenas condiciones, sino también cuidar a sus técnicos y directores técnicos en caso de cualquier anomalía en un vehículo que no cumpla con las condiciones de seguridad. En el mes de octubre tuve la oportunidad de acercarme como tal a lo que es Infotep. Esto es el SENA de República Dominicana.
a donde hicimos formación como tal de buenas prácticas también en la formación de vehículos eléctricos aéreos. Entonces tenemos los facilitadores, se le dio una serie de herramientas y todo eso para que ellos dentro de su formación pudieran apropiarse o pudieran tener esas condiciones o esas lecciones aprendidas que hemos tenido. ¿Para qué? Para que puedan hacer bien su trabajo. Ya que pues sabemos que República Dominicana con respecto a Colombia, pues ellos tienen cosas que nosotros no. Y nosotros tenemos cosas que ellos no. Entonces, como aprovechar esa oportunidad de aprendizaje de doble vía, un gana-gana, ¿cierto? Entonces, esto también lo logramos hacer. Y lo que les mencioné anteriormente, pues dentro de uno de los aliados estratégicos más importantes que tenemos es el tema del ECTUDE. Está muy fuerte acá en el SENA, por ejemplo, tenemos, se hizo una compra como 17.000 licencias para 17 centros de formación del país. Está el tema de electromovilidad. Estas fotos son tomadas en Eindhoven, en Holanda, precisamente. Son los equipos que nos van a llegar o que van a llegar acá a TIC, el tecnológico, muy bien preparados para la formación. Entonces, algo importante también, les mostraba a ustedes en las imágenes de arriba, donde pues de manipular vehículos que no son para eso se empiezan a dañar piezas. Entonces, estos vehículos son preparados para realizar mediciones sin dañar el vehículo. Entonces, es algo muy positivo que se tiene. Otros dos elementos que tienen en cuanto a manipulación de vehículos eléctricos, tenemos un entrenador de bloqueo para lo que les decía de la persona responsable del corte de tensión, pues con ese simulador que tenemos a la izquierda se podría hacer esa intervención sin ningún inconveniente y con toda la seguridad del caso. La imagen del lado derecho tenemos lo que es un entrenador de motores, se le cambia el rotor a esos motores que tenemos ahí para estudiar como tal los motores de diferentes tecnologías. Igual, acá hay un Toyota Prius y la tensión, por ejemplo, que maneja son tensiones que están, bueno, la misma tensión, lo que hacen es reducir como tal la intensidad para asegurar como tal o que el técnico que hace la intervención lo haga de modo seguro. Entonces, en lo personal, por ejemplo, ese vehículo que ustedes observan ahí, en la parte trasera podemos ver la batería de tracción, tiene un acrílico que se ve muy bonito y es muy funcional en cuanto a la operación y acerca muchísimo la formación a la realidad, porque esa es la diferencia de pronto entre trabajar en un banco de trabajo y un vehículo preparado para eso.